Buen día tengan todos, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística de esta mañana. Hoy tenemos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Sabemos que esta es la basílica, es la sede del obispo de Roma, que pues es el Papa. Y para nosotros, la congregación del Santísimo Redentor, pues también es día de fiesta. Hoy celebramos el aniversario de la fundación de nuestra congregación, en un primer momento llamada Congregación del Santísimo Salvador, y posteriormente cambió el nombre a Congregación del Santísimo Redentor. Entonces hoy pues nos alegramos por esta celebración. Vamos a tener como intenciones para esta Eucaristía, pedimos por los bienhechores de la congregación y de la comunidad del Perpetuo Socorro. Pedimos por las familias García Robledo, Vázquez Martínez, Muatzos Guerra, familia Rivera, familia Mora, por las necesidades de José Silvino Niño. También pedimos por la salud de Diego Alonso y de Salvador Aguilera. Sufrió un accidente y está delicado. También pedimos por el eterno descanso de nuestros difuntos, Luciano Frausto Cisneros, por el padre Manuel García Blanco, por José Luis Martínez Castro, Juanita Martínez López, Leticia Zavala y por todas las ánimas del purgatorio. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios puestos en la presencia del Señor, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aclamamos a Dios. Sí, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de amar. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Si gustan sentarse, siéntense. Mis hermanos, sin que hayamos sido llamados en la Iglesia a ser los interpretadores de todo, para dar razón de todos los signos son quienes mueven nuestra vida y nos permiten la gracia de la identidad en la Iglesia. Hay 2 fuerzas que se mueven dentro del signo de la Iglesia como pertenencia. La primera es el colectivo. A Dios se le descubre por su experiencia en el pueblo de Dios, a favor del pueblo de Dios, a pesar del pueblo de Dios. Es decir, cada vez que el pueblo necesita algo porque se ha alejado de Dios, Dios se manifiesta con su misericordia y su salvación y lo salva. Y no porque lo merezca, incluso ni siquiera porque se arrepiente, sino porque así es Dios. Dios siempre es misericordioso. En misericordia nadie le gana a Dios. Pero eso tampoco es un refugio válido para los miembros de la Iglesia, porque la libertad personal hace que se construya la Iglesia colectiva. En la historia del pueblo de Israel esto se daba y por eso Dios se encarnó. Ya no para que el pueblo le aceptara y se dejara conquistar por él a pesar de todo lo que había hecho, sino para que viendo personalmente a cada una de las personas llamadas a la Iglesia, al reino de Dios, se sintieran unidas a Dios en forma indisoluble. Y entonces viene la experiencia personal de pertenecer a Dios, de la cual puede genuinamente salir
el vínculo de pertenecer a un grupo, a un colectivo, al reinado de Dios, que en la iglesia como signo se manifiesta con claridad por ser un instrumento de Dios. Así pues, el Señor Jesús en el relato del Evangelio dice: destruyan este templo, después de que estaban hablando del templo de Jerusalén, signo del colectivo, del pueblo de Dios, que aún no aceptaba que el Señor Jesús era Dios. Pide que destruyan el templo y aquellos se quedan con su signo arcaico de un templo de piedra que humanamente costó mucho trabajo, tanto que 46 años son simbólicos, muy simbólicos para los judíos. Es todo un esfuerzo que fue bendecido por Dios. Pero si Dios me pide destruir aquello que construí con tanto esfuerzo para darme paso a una realidad más profunda, estoy dispuesto a hacerlo. Ustedes están dispuestos a ofrecer lo que más aman en la vida, confiando en que Dios les dará una gracia más plena que ustedes no conocen, o se paralizan. Y aquí está el misterio de la iglesia. Todas nuestras seguridades son buenas y muchas las ha bendecido Dios para conseguirlas. Sin embargo, Dios tiene todavía más para ustedes. Y a partir de la experiencia personal de la donación de cada uno de ustedes, se fortalece el vínculo de su pertenencia a la iglesia. Y entonces surge el reino de Dios, su reinado sobre todos, sobre un colectivo que le redescubre, que sabe que la iglesia no está hecha de piedra y cal, sino de voluntades, de donaciones, de libertades plenas de personas en el seguimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús habla de su cuerpo y San Pablo habla también de que somos cuerpo de Dios. Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Constituimos así la iglesia, signo de que es posible el reino de Dios en medio del universo. Llamados pues a esto, tenemos razones para celebrar. La primera, la dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán, la primera basílica en el mundo occidental que se construye, y por eso se ha constituido en signo de la iglesia como primer inmueble, templo dedicado en toda la iglesia nuestra. De ella se dice que es la madre de las iglesias, de los templos. Por esta razón, es la basílica y catedral de la diócesis de Roma. De eso hace muchos años, en el siglo III. Hace menos tiempo, en 1732, un puñado de misioneros, de sacerdotes y laicos se reúnen bajo el título de Congregación del Santísimo Salvador y se dedican en adelante a evangelizar a los pobres, comandados por Alfonso de Liguori. Hoy celebramos la fundación de nuestra congregación por gracia de Dios. Y finalmente otro acontecimiento chiquito. Hace 5.113 días, en este templo, un obispo usó por primera vez su potestad para consagrar a un sacerdote aquí. Hoy le damos gracias a Dios por eso, por todas esas bendiciones en nuestra iglesia. Junten las bendiciones de ustedes que Dios a través de la iglesia les ha concedido. Pidamos a Dios que escuche nuestras necesidades. Oremos al Padre de Dios para ser de verdad en Cristo Jesús
templos del Espíritu Santo. A cada petición vamos a responder diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Pedimos por la Iglesia, presencia visible del cuerpo de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el mundo, signo de la bondad de Dios y de su providencia creadora, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes tienen responsabilidades sociales y políticas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la congregación del Santísimo Redentor, para que prosiga su obra de evangelización por el mundo entero, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que vivamos de verdad como templos del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre omnipotente y bondadoso, tu Hijo Jesucristo fue el verdadero templo, destruido y levantado al tercer día. Escucha nuestras oraciones para que, conscientes de su presencia resucitada, la veneremos en la Eucaristía y la reconozcamos en todas las personas que nos rodean. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen, sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada ante ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo,
Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, le alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Carlos, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala por su perfección a la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Compartamos con un signo de esa paz que el Señor nos ofrece. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarlos hoy para conmemorar, celebrar el aniversario de la dedicación de la iglesia, los colme de sus bendiciones. Amén. Que el mismo Dios que quiso reunir en su Hijo Jesucristo a todos los hijos dispersos, haga de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Que purificados por su gracia puedan gozar de la presencia de Dios en ustedes y lleguen a poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Hoy, siendo martes, tenemos las aclamaciones a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Aclamemos a María, a quien honramos con el título de Perpetuo Socorro, bendiciéndola porque en ella nos acogemos todos. Clamemos en ella nuestra mirada y llamémosla Madre, Madre del Perpetuo Socorro, porque todos, uno a uno, hemos nacido en ella para Dios nuestro Padre. Santa María del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, haz por tu poder ante el Padre que vivamos todos, siempre, por la fe, como hijos de Dios y herederos de su reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Santa María del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, haz por tu poder ante Cristo que vivamos todos siempre por la esperanza, como fieles discípulos, misioneros y hermanos suyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Santa María del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, haz por tu poder ante el Espíritu Santo que vivamos siempre, todos por la caridad como obedientes apóstoles y miembros de su Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. En un momento de silencio personal, pongamos ante el trono de nuestra Madre del Perpetuo Socorro nuestras necesidades, nuestras inquietudes y agradecimientos, suplicándole los eleve ante Dios nuestro Padre.
Te damos gracias, Dios omnipotente, por las maravillas realizadas en María y por habernosla entregado con este título de Madre del Perpetuo Socorro. Te bendecimos, ya que por la fecunda virginidad de María nos diste al Salvador. Haz que en todas nuestras necesidades experimentemos el perpetuo socorro de aquella por quien merecimos recibir al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos diciendo todos: seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida. Amén. Que tengan un bonito día todos, hermanos. Bendícenos, tierna Madre, desde el trono de tu amor. Tu tierna Madre, desde el trono de tu amor. Tu mirada dulce y pura llena al triste de contento. Ay, no dejes, tierna Madre, de mirarnos